Bueno, empecemos, Francisco. Nuevamente, es una bienvenida a todos ustedes que nos acompañan en este tercer foro de inversión Ecuador-UTLA. Y en realidad, pues, el propósito sigue siendo aquel de que pongamos en un mismo sitial a lo que son los emisores corporativos en el Ecuador, muy activos en el mercado de valores, y a los inversionistas institucionales, a la par que también a personas pues que pertenecen también a nuestra universidad UTLA. La Escuela de Negocios va a seguir liderando en el país este tipo de encuentros y vamos a ir agregando pues en el camino a otras empresas que están ya definidas para fines de mes de junio o inicios de julio, y asimismo para fines de julio. De tal manera que lo que de nuevo tratamos es, y hacíamos recuento con Francisco, a quien doy la bienvenida y le agradezco, lo mismo a Marcio Ochoa y a Fernando Muñoz del Grupo Consenso, porque ellos nos acompañaron en el primer foro el año pasado, que justamente se realizó en ese caso en el Club Unión, y se llevó a cabo pues asimismo con la participación en ese entonces. Fue un día completo que usamos para ese fin. Hoy por hoy de manera virtual, en el futuro ojalá próximo, Dios quiera, vamos a hacer virtual también reuniones. Y desde luego la idea no es el que tengamos solamente reuniones una vez al año, pero esto contando con la bondad de las corporaciones, como es el caso del Grupo Consenso. En realidad, cuando vayamos a esta presentación, tal como lo hemos hecho en otras ocasiones, quisiera que por favor me hagan llegar sus preguntas escritas, de tal manera que al finalizar la presentación, pues vamos a empezar la ronda de preguntas y de respuestas, pues que la vamos a pedir a Francisco. Así que por favor, adelante, y de nuevo, bienvenidos todos. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Iván. Sí, pues al cabo de 15, 16 meses nos volvimos a unir en este foro, el último presencialmente en Quito, pocos días antes de que la pandemia nos conduzca a ese confinamiento y cierre de la economía que fue tan impactante, ¿no? Recuerdo los últimos días de normalidad. Creo que luego de la charla que di a inversionistas hace 15 meses en el Club de la Unión, viajé a Perú con Marcelo Javier y veníamos cerrando un deal para hacer un cash out de nuestra operación de retail en Perú. Y me parece haber llegado un día viernes, y el día lunes de la semana siguiente cambió todo, ¿no? Cambió todo. Entonces, frente a esa situación, quisiera yo un poco ponerles en contexto de trasladarme unos 15 o 16 meses atrás para tratar de traspasarles cuál era el pensamiento del Grupo Consenso frente a esta pandemia totalmente inédita, algo por lo menos en nuestra generación jamás vista, algo cuyos impactos se asociaba de alguna manera a la primera gran recesión de inicios de siglo en los Estados Unidos, y que tuvo también obviamente un impacto a nivel mundial. Pero en aquel entonces era como que conducíamos un vehículo por la Pazatanga o por la vía Quito-Santo Domingo por la noche, con neblina, con los faros a medias y para colmos con el defrost del carro dañado, ¿no? Entonces, la visibilidad, por decirlo así, era muy poca o nula frente a un hecho tan desconocido e impactante. Entonces, lo primero que hicimos es tratar de diseñar escenarios que nos permitan saber cómo vamos a enfrentar la crisis. Y en ese sentido es importante, para los que no conocen mucho el modelo de negocio nuestro, hoy nos vamos a centrar en el análisis del Grupo Consenso, fundamentalmente centrado en las empresas Induglob, fabricante y líder en el país de la línea blanca con la marca Indurama, y Marcimex, un retailer también líder del mercado. Nuestro modelo de negocio está fundamentado en la base de la pirámide, ¿no? Es decir, en los segmentos C, D y E.
La base frente a este tipo de situaciones muy vulnerable, porque es gente que no necesariamente tiene trabajos formales, hay mucha informalidad, y en efecto ese era el primer tema, y no solamente Marcimex depende de estos clientes, sino que todo el sector. Yo diría que el 75% de las ventas de línea blanca y electrodomésticos que se realizan en el país se lo hacen en el segmento C, D y E, en donde pues se lo hace a través de las tiendas. La red de distribución que tiene la fábrica Induglob, no solamente Marcimex, sino que las otras cadenas, comprende cerca de 800 tiendas, a donde acuden a comprar y a pagar cerca de 1 millón de clientes, ¿sí? 1,5 millones de clientes, con una cartera de $1 billón, es decir, la cartera del consumo asociado a la venta de electrodomésticos es aproximadamente, o era aproximadamente de $1,000 millones. Activos de las casas comerciales que a la vez dependen de su cobranza para poder hacer giro a todo el negocio, ¿no? Entonces realmente fue una situación que le puso mucha vulnerabilidad a todo el sector, al fabricante y a los distribuidores. Frente a eso, pues obviamente habían dos grandes análisis que realizar. El primero, ¿en qué magnitud nos va a afectar en ventas esta situación? ¿Cierto? Y en ese sentido, ¿cómo vamos modelando los distintos componentes del estado de resultados para que este impacto de la disminución en ventas no sea tan fuerte a través de las medidas que inmediatamente podíamos tomar? Lo primero. Y lo segundo, la caja. Y es aquí en donde los profesores de finanzas no se equivocan al decir que cash is king. Es decir, lo que hicimos inmediatamente es una proyección de nuestro flujo de caja para mirar cuánta sangre teníamos para soportar cuánto tiempo, ¿no? Entonces, dicho esto, habiendo más o menos entendido el escenario, nos enfocamos fundamentalmente en el cuidado del gasto, del costo y de la caja. Entonces, entremos un poquito a ver en la presentación unas 15 diapositivas que tengo, que quizás permita que vaya contando esta historia con números y también con hechos relevantes cualitativos. Grupo Consenso, como les digo, hoy vamos a centrar en las dos empresas principales ecuatorianas, Induglob y Marcimex. ¿Qué pasó con las ventas? ¿Qué pasó con las ventas? Habíamos venido de ventas consolidadas de $342 millones en el 18, habíamos crecido un 5% a $360 millones, ¿sí? Y el año 20, las ventas cayeron en un 24%. Finalmente, en un rublo mucho menor al que habíamos previsto inicialmente, pero hubo una caída de un 25%. Cuando para el año 2021 estamos proyectando ventas de $430 millones adicionalmente. No logro ver la parte derecha de mi gráfico. Voy a ver acá. A ver ahí, 430 y pico millones de dólares, ¿no? Entonces, esta caída de ventas del 24% naturalmente tuvo estragos importantes, ¿sí? Y en cuanto a la proyección de resultados, íbamos cambiando las simulaciones conforme los meses iban agudizando, ¿no? Marzo malo, abril muy malo, mayo comenzó a recuperarse, pero un momento dado teníamos previsiones de pérdidas de $10 millones, $15 millones, $20 millones, tanto por pérdidas operativas cuanto por un tema de la cartera, que lo vamos a ver luego, en afectación a los clientes.
Entonces, hicimos simulaciones y miramos un poco los distintos escenarios de resultados que se fueron ajustando con el tiempo y finalmente, pues podemos ver que a pesar de todo, el Grupo Consenso en Ecuador el año 20 pues tuvo utilidades por 4.5 millones de dólares versus 12.6 que habíamos tenido el año 19, representando esto un 9% de EBITDA sobre la venta y un 2% de utilidad sobre la venta. Contrario a lo que un inicio habíamos pensado que las pérdidas iban a ser, que íbamos a tener pérdidas en una magnitud mucho mayor. El segundo aspecto al cual yo me refería, el flujo de efectivo. Uno puede tener utilidad, pero si no tiene caja, pues realmente es como el cuerpo, si es que no tiene sangre, no puede vivir, ¿no? Entonces, inmediatamente lo que hicimos es un comité de altísimo nivel de liquidez, básicamente el presidente ejecutivo y yo resolvimos tomar a cargo el manejo de la caja. Nadie, sino que nosotros teníamos la facultad de aprobar egresos, cosa que obviamente en el día a día no se da, por supuesto, ¿no? La presidencia ejecutiva y la financiera corporativa estamos en otros aspectos y no estamos girando el cheque y mirando los gastos del día a día, pero la situación definitivamente lo ameritaba. ¿Por qué? Porque quisiera pedirles que se fijen en la línea verde que tiene que ver con el saldo final de caja, que es finalmente lo que nos pusimos como objetivo mantener. Porque decíamos, hubo una baja de caja impresionante. Por ejemplo, la caja operativa en Marcimex proveniente de las ventas de contado y de la recuperación de cartera, generalmente en función del volumen de las ventas que veníamos teniendo, eran de 12 millones de dólares anuales. Llegamos en el mes de marzo, abril y en algo mayo a tener ingresos por debajo de los 2 millones de dólares. Entonces, definitivamente frente a esa situación lo que dijimos es, tenemos plata para pagar sueldos. En abril se nos venía un pago importantísimo de participación de empleados que no podíamos dejar de pagar, ¿sí? Porque la ley es tremendamente inflexible en ese sentido, ¿sí? Impuestos, por supuesto, considerando los adicionales que por el tema del COVID el gobierno introdujo, ¿sí? Y tenemos plata para eso. Inmediatamente lo que hicimos es, en base a las proyecciones de nuestros flujos y nuestros balances, lo primerito que hicimos es reunirnos con nuestros acreedores y contarles exactamente la película como la veíamos nosotros. Porque ese nivel de transparencia, ese nivel de franqueza, ese nivel de oportunidad en compartir la información con nuestros acreedores es lo que finalmente nos permitió seguir contando con su confianza para que durante el mes de mayo podamos recuperarnos de los desfases de flujo de caja de manera importante, ¿sí? Entonces, los saldos de caja terminaron en el mes de febrero en 10 millones de dólares, en 11 millones de dólares hacia el mes de marzo, 10 millones de dólares en el mes de abril y hacia mayo ya recuperábamos niveles de caja extremadamente importantes porque los bancos nos comenzaron a prestar el dinero de manera casi irrestricta. Gracias a que pudimos ser muy oportunos, francos y transparentes en contarles la realidad nuestra y, adicionalmente, porque supimos de alguna manera descifrar frente a la situación qué acciones, qué actividades debíamos tomar para hacer frente a la crisis, ¿sí? Y eso ponerlo en un plan estratégico que finalmente fue creíble frente a nuestros acreedores y permitió que esa confianza se siga manteniendo y se afiance con el tiempo. Un dilema en el cual nos encontramos
y hablábamos contigo, Iván, era, bueno, ¿qué hacemos con el mercado de valores? Habíamos conseguido de bancos el refinanciamiento total de nuestras obligaciones, apenas con algo de pago de intereses. Nuestros proveedores nos respaldaron enteramente, los grandes, los pequeños, nos ampliaron plazos, ¿sí? Y decíamos, ¿qué hacemos con el mercado de valores? Frente a esa opción que se abrió de que podamos reprogramar los pagos. Y en repetidas ocasiones consideramos la posibilidad de reestructurar nuestras obligaciones. Que por cierto, hacia el mes de marzo, Marcimex tenía 35 millones de dólares expuestos en el mercado de valores a través de facturas negociables, papel comercial y fundamentalmente titularización. Pero finalmente resolvimos no acogernos a la reestructuración porque dijimos, si lo hacemos, podemos sufrir las consecuencias en un futuro. Más bien, fortalezcámonos demostrando que podemos cumplir con las obligaciones al día sin reestructurar un solo centavo, sin atrasarnos un solo día. Y de hecho así lo hicimos. Como ustedes ven acá, los meses de marzo, abril y mayo fueron meses de muchísima presión en la caja por el mercado de valores. Papel comercial, 4 millones de dólares en marzo, 6 millones de dólares en agosto. Facturas comerciales, 300,000, 500,000, 200,000, 1,100,000 dólares en julio. Y la titularización, 800,000, 800,000, 1,200,000, 1,010,000. Lo pagamos enteramente hasta el último centavo, sin atrasarnos un solo día, sin tener que reestructurar. Hoy creo que, fruto de esa decisión, estamos cosechando las ventajas de que se fortaleció el nombre de Marcimex en el mercado, con todo lo que eso implica en el mercado de valores, ¿sí? Finalmente, pues los bancos comenzaron a soltarnos dinero irrestrictamente en función de nuestros requerimientos, tanto así que, como ustedes pueden ver en el cuadro anterior, nuestros saldos de caja hacia el mes de mayo, junio y julio eran extremadamente altos. ¿Por qué? Porque todavía no se visualizaba qué iba a pasar con la pandemia. Y hacia finales de año teníamos el ingrediente electoral que sabíamos iba a imprimir una presión muy importante en la incertidumbre y con ello en la iliquidez. Pero finalmente nos restituimos en 2 meses a niveles de caja absolutamente solventes con respecto a los requerimientos de ambas empresas. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente supimos planificar adecuadamente nuestra caja y tener una estrategia puntual para hacer frente a esta crisis, sino que nuestra solvencia frente a bancos, la seriedad, la credibilidad, permitió que apenas en 2 meses se restituyan irrestrictamente los desembolsos bancarios y podamos pagar hasta el último centavo las obligaciones del mercado de valores. Eso en cuanto a la situación de caja que fue tan apremiante durante los meses de marzo, abril y en algo en mayo. En cuanto a los balances, a la información financiera de Marcimex, que es el emisor del Grupo Consenso en el mercado de valores, tenemos una evolución en el balance de resultados siguiente, ¿no? Las ventas del 19 habían sido de 174 millones de dólares, bajaron a 117 el año 20, sufriendo una caída del 33% en las ventas, ¿sí? Para el año 21, y confirmado a mayo, que vamos en esa línea, estaríamos creciendo un 41% versus el año 20, es decir, los 165 millones de ventas previstos para el año 21 con respecto a los 117 del año 20, implica un crecimiento en ventas
del 41%. Con un resultado, con una utilidad que fue negativa el año 20 de $1 millón, ¿sí? Contra una utilidad positiva de $5.5 millones, ¿sí? Esperando que esta utilidad antes de impuestos sea de $4.5 millones del año 21, ¿sí? Dejándonos una utilidad neta el año 21 quizá cercana a los $3 millones, ¿sí? Luego de haber dado de baja $17.6 millones, que como ustedes saben, en el caso de Marcimex, no sé si necesariamente el resto de cadenas de retail, nosotros damos de baja toda cartera que cumple 360, 720, es decir, 720 días de concedida, 360 días de vencido, es cartera que damos de baja. De tal forma que el tamaño de cartera que ustedes ven en nuestros balances es una cartera que está adecuadamente refrescada por la dada de baja. No necesariamente creo que es el caso del resto de retailers que tienen un cúmulo de cartera muy grande, mucho de la cual no la han dado de baja. Y quisiera referirme a los índices. Bueno, veamos un poquito el balance general, ¿no? El activo pasó de 216 a 206 millones de dólares, ¿sí? Y se va a situar, ¿se va a situar en qué monto, Marcia? No lo estoy viendo. 199. Se va a situar en 200 millones de dólares del año 2021, ¿sí? Fruto de una disminución del activo, especialmente cuentas por cobrar, porque vamos a incursionar en esquemas de titularización y venta de cartera, cuyo mecanismo permite extraer del balance esos activos, toda vez que se lo hace sin responsabilidad de Marcimex. Entonces vamos a racionalizar el tamaño del balance a la par de una merma también del tamaño del pasivo, ¿sí? Manteniendo pues un tamaño del patrimonio que en función de estos índices que estoy señalando acá son muy adecuados, tanto por la relación de endeudamiento, una relación de endeudamiento sana para hacer retail, y por otro lado, un porcentaje de patrimonio con respecto a la cartera que se sitúa por encima del 40%. Esto es muy sano para el sector del retail. Comúnmente esto en Chile, en grupo importante de Centroamérica, en Perú, que tienen la misma función y el mismo modelo de negocio nuestro, hablamos de rangos del 30 a 33%. Nosotros estamos hablando de un rango cercano al 40%. Y esto, a más de nuestro índice de solvencia como grupo, es lo que permite que también hayamos podido pasar una crisis de esa magnitud relativamente bien, tanto en resultados como en caja. Esto, la situación del año anterior, con índices de endeudamiento, estructuras financieras debilitadas, naturalmente ustedes estarán viendo como agentes financieros el resultado de eso, ¿no? Es cuando uno pues está en medio del río pues y está con la deuda hasta el ombligo, crece pues el nivel del agua y se ahoga, Si el nivel del agua está por debajo del ombligo, crece pues y uno puede todavía respirar, y eso depende de la estructura financiera de cada grupo, de cada empresa. En nuestro caso, comprobamos una vez más que la estructura financiera del grupo en ambas empresas es adecuada, es conservadora, ¿sí? Y permitió que pasemos la crisis razonablemente bien. En cuanto a la cartera de Marcimex respecta, los colores de estos nos dicen lo siguiente, ¿no? El color celeste es, de acuerdo a nuestra metodología, la cartera corriente que llamamos nosotros, que es cartera de 1 a 120 días, ¿sí? Para el sector bancario le puede llamar la atención esto, pero para el sector de retail, esta es la normativa, estos son los estándares que manejamos. Este 72% es cartera de unos 120 días, del 18% es cartera
72% cartera hasta 120 días, 18% 180 días. Lo rojo, más de 180 días, cartera que generalmente la damos de baja y que representa en condiciones normales un 10% de la totalidad de la cartera, que para el sector del retail es bastante bueno. Estos rangos, dependiendo la apetencia de riesgo, pueden en los países de Ecuador, Chile, Perú, México, Centroamérica, significar 15, 20, 25% en condiciones normales. ¿Qué ocurre en la pandemia? En la pandemia, obviamente, el celeste se baja, los clientes, la morosidad, pues, sube, y eso se ve, pues, en los colores anaranjados y rojos. Sin embargo, hacia el año 21, quiero hacerles notar que ya estamos comenzando a volver a la normalidad. Este 72% de cartera corriente, de cartera normal, estamos comenzando a verlo ya en abril y con un mayo sobre el 70%. ¿Por qué? Porque una vez que se dio el tema de la pandemia, en el mes de abril inmediatamente hicimos un cambio importante en nuestros parámetros crediticios, porque los clientes que antes eran buenos, con la afectación de la pandemia, dejaron de tener esa capacidad de pago, y lo que hicimos es ajustar importantemente, ¿sí?, la política de crédito, y eso lo estamos viendo en el comportamiento de una cartera ya normalizada en el segmento celeste, ¿sí?, que es del 70%, hacia mayo sobre el 70%, similar a las condiciones normales del año 19. De igual forma, el segmento anaranjado baja y el segmento rojo es el que nos deja el cúmulo de cartera mala que lo damos de baja en el balance fiscal de acuerdo a la normativa que tenemos acordada con la SRI, nuevamente a partir del año 20, 21 y 22. Pero el mensaje que quiero transmitir acá es de que si bien hay un impacto, ¿sí?, y es importante porque la pérdida de la cartera, que generalmente fue del 10%, con la pandemia llegó a ser del 15-16%. Esos 5 o 6% puntos adicionales se van a reflejar en el PIG a partir del año 20, 21 y 22, en la dada de baja de la cartera, por cuanto pues va a ir cumpliendo con los plazos que de acuerdo a la normativa prevista debemos aplicar. Pero lo que quiero hacer notar es, y especialmente en cuanto a la titularización respecta, es que la titularización la hacemos en base a esta cartera fresca. Y en ese sentido, hemos vuelto a la normalidad, de tal forma que las condiciones de titularización, de márgenes de garantía y otros inherentes a ese producto, perfectamente pueden volverse a ver como normales por el motivo que les explico, ¿no? Esto en cuanto a la cartera de Marcimex, su composición y el impacto de la pandemia en los resultados. En cuanto a Induglob, si bien no es una empresa que emite en el mercado de valores, pero es parte del grupo Consenso, es parte de la solvencia del grupo. Las ventas en el año 20 cayeron un 17% a 170 millones versus 204 del 19. Este año vamos a recuperarnos importantemente a 251 millones de dólares, ¿sí? La utilidad neta, que fue de 8 millones de dólares del 19, cayó a 5.4 millones de dólares del año 20 y va a ser de 10 millones de dólares del año 21. Con un balance que, a pesar de un crecimiento importante en el activo fijo, que vamos a pasar a explicar luego por parte de Induglob el año 21, a pesar de un incremento en el CAPEX, ¿sí?, sigue teniendo una relación de endeudamiento pasivo neto patrimonio muy sana, 1.5 veces a 1, ¿sí?
Motivo adicional para que, al igual que Marcimex, esta adecuada estructura financiera nos haya permitido pasar razonablemente bien el año 20 de la crisis y estar bien parados para poder tomar las oportunidades que se vienen en el año 21. Quiero regresarme un poco al primer cuadro de ventas y deliberadamente no lo dije. Y es, ustedes se preguntarán, este brinco tan importante de 272 a 430 millones de dólares del año 20 al 21, ¿a qué se debe? Ventas en el 21 aún mayores a 359 del 19. Bueno, hay tres explicaciones. La primera, obviamente, es un crecimiento orgánico de la demanda de electrodomésticos que viene siendo muy fuerte a partir de julio y agosto del año 20. De hecho, el último trimestre del año 20 en ventas fue mayor al último trimestre del año 21. Entonces, si nosotros trazamos esa proyección, orgánicamente nos da un incremento importante en ventas. Segundo, estamos incorporando nuevas líneas, tanto líneas importadas en la fábrica como la línea de televisor. Hoy en día los televisores Indurama es la tercera marca más importante de televisores en el país, ¿sí? Y cuarto, o tercero, perdón, ¿sí? Primero sí es un crecimiento orgánico, segundo son nuevas líneas en Indubloc, y lo tercero es que el negocio de movilidad, la venta de motos y bicicletas, que lo veníamos fortaleciendo a través de Marcimex desde años anteriores, explotó importantemente en el año 20 con la pandemia. Todo el mundo se dedicó a movilizarse en bicicletas y motos. Y lo que hemos hecho es una consolidación del negocio de movilidad a través de convenios con distintos proveedores para ocupar los distintos nichos de mercado, no solamente los que se venden a través de las tiendas de crédito, sino que otras que nos permitan vender en ciudades grandes, marcas, inclusive MV Agusta, que es la moto más cara del mundo, digamos, ¿sí? Hasta motos chinas que lleguen al segmento más bajo, de tal forma que tenemos un amplio portafolio de productos que nos va a permitir este año en movilidad vender cerca de 35 millones de dólares, ya encapsulado también en una nueva compañía que se va a llamar Mercandina y que va a llevar a cabo la importación y el mayoreo de esta línea. Buena parte de esa venta se va a dar en el canal de retail de Marcimex que se llama Motopower, que son tiendas de especialidad, que tienen tiendas que tienen la especialización de movilidad, ¿sí? Y que prevén ventas muy importantes hacia los años posteriores en base pues a estas nuevas proveedurías que tenemos, en base a la base de distribuidores que tenemos, 1000 en el país, subdistribuidores, y 25 serán 30 tiendas de Motopower especializadas en Marcimex, más las 95 tiendas convencionales de Marcimex. Esto explica el crecimiento tan importante en ventas que se vio en este primer gráfico y que seguramente les habrá llamado la atención. El comportamiento de la cartera de Indubloc es muy distinto. Vimos un deterioro especialmente a mediados del año anterior y finales del año anterior. Obviamente, las cadenas distribuidoras que no estuvieron bien capitalizadas, tenían una estructura débil, pues se debilitaron más aún con la pandemia, ¿no? Definitivamente es eso. Los niveles de morosidad han vuelto más o menos a los niveles de un 3-4% que veníamos viendo pues en años normales, y no tenemos en cuanto a Indubloc respecto a un cliente que nos preocupe sobremanera, por cuanto hemos logrado llegar a entendimientos de refinanciamiento en el caso puntual de una cadena que se vio muy afectada y la otra que ya sufrió felizmente la capitalización de su accionista pues ya está en buena forma. Otras cadenas que están debilitadas pues mantenemos garantías y montos de exposición limitadas y adecuadas. En cuanto a aspectos relevantes y más bien cualitativos, ¿no? Pues como había resaltado en el año 20, el cuidado del efectivo orientado al cumplimiento de las obligaciones con empleados, tributos y proveedores.
La optimización del gasto, logramos disminuir el gasto con respecto a ventas en un 20%. Entonces, eso no solamente que ayudó al año 20, sino que queda un legado importante hacia los años subsiguientes. Lastimosamente, fruto de la caída de ventas que se vieron tan afectadas en el mes de marzo, abril y mayo, el grupo tuvo que prescindir de 1,000 personas de las 4,000 que tenía en ese entonces y que significó $3.4 millones de indemnización, más $1 millón de jubilación patronal que teníamos prevista. Pagamos hasta el último centavo, no nos acogimos a aquella famosa ley, cuyo artículo no recuerdo, pagamos hasta el último centavo, indemnizamos hasta el último centavo a esas 1,000 personas. Hemos felizmente, dado el crecimiento de la actividad, podido reincorporar buena parte de esos 1,000 personas, especialmente a la planta en el proceso productivo. A pesar de la dura decisión de prescindir del personal, se fortalecieron las competencias, el equipo de trabajo, la resiliencia, la adaptabilidad al cambio, el orgullo y pertenencia a la cultura del Grupo Consenso, manteniendo a pesar de todo un índice de satisfacción laboral del 83%. Esto es un indicador que finalmente lo que permite ver es cómo se siente la gente en su ambiente de trabajo. Un 83%, considerando que la mayoría de empleados están en industria, es, no dicho por nosotros, sino que por Great Place to Work, muy bueno, muy bueno. Tuvimos que aplazar obviamente inversiones de CAPEX en el año 20, ¿sí? Como lo dije, se desarrolló la línea de movilidad para captar el crecimiento de este mercado. Logramos en los momentos en que tuvimos que cerrar la planta porque pues no se vendía y no nos convenía producir. Hicimos un ajuste importante del layout de la planta, permitiendo una mejora en el costo de conversión del 15%. Adicionalmente, hubo un impulso en el canal de e-commerce, creciendo un 220%, las ventas de $1 millón en el 19 a 3.2 en el año 20, aún marginales, pero con un crecimiento importante. En media pandemia nos agarra la implementación del SAP, y quiero detenerme un poquito acá a explicarles, porque es un tema que nos enorgullece cómo lo enfrentamos. Y es que en el año 19, Indulop tenía un Oracle que estaba por vencerse, no teníamos, digamos, teníamos que reanudar licencias, era un formato muy antiguo el Oracle Marcimex, tenía el SIC, un sistema desarrollado in-house. Con Marcelo Javier decíamos, bueno, si tenemos este plan de crecimiento tan importante de nuestros negocios core en Ecuador, en Perú y otras actividades, no vamos a poder crecer con dos sistemas distintos, uno in-house y otro cuya licencia está por vencerse. Y a mediados del año 19 contratamos con SAP y creo que fue la primera empresa ecuatoriana que contrató el producto más nuevo de SAP, que es el SAP for-HANA. Todo digital, todo en la nube. Habiendo yo patrocinado el proyecto especialmente porque iba a implicar que el Grupo Consenso tenga un solo sistema que permitía que consolide las finanzas bajo una sola disciplina. ¿Sí? Y es lo que hoy hemos conseguido. Hoy tenemos un equipo financiero corporativo que maneja de manera centralizada impuestos, contabilidad, tesorería, análisis y presupuestación. Con un solo sistema, permitiendo que ya podamos tener una sola disciplina financiera que permite que los gerentes generales de sus equipos se ocupen a vender y a ganar en función de los recursos que les damos lo máximo posible. Nosotros les proveemos la información de los recursos, de los estudios, las asesorías tributarias, y en ese sentido es un orgullo porque iniciamos la implementación del SAP
en un cambio cultural brutal, porque no solamente que veníamos de sistemas distintos, sino que cada empresa con uno, y nos agarra la pandemia. Pero previamente habíamos, de manera acertada, felizmente, incorporado ya toda la plataforma digital de Google. Entonces, se da la pandemia en el mes de marzo y abril, salen corriendo todos los consultores que habíamos contratado para la implementación de SAP y que estaban físicamente en una oficina que habíamos contratado en Cuenca, que tú la conociste, ¿va? Salen corriendo, obviamente, porque no querían quedarse en el Ecuador. Y aprendimos a trabajar de manera digital e implementamos exitosamente el proyecto de SAP, primero el core digital financiero, si bien con 3 meses de demora, pero lo implementamos exitosamente. Y esto realmente es un motivo de mucho orgullo, no solamente porque las probabilidades de fracasar en un proyecto de implementar un nuevo software, no es que teníamos SAP y estamos implementando una nueva versión, es dos softwares totalmente distintos para dos empresas. Realmente hizo que comprobemos que fuimos muy disciplinados a seguir al pie de la letra la receta que SAP y los expertos te indica debe seguir en cuanto pues a 4 o 5 aspectos fundamentales cuyo script no lo puedes modificar, y en eso tuvimos el patrocinio al más alto nivel. Marcelo, Javier y yo estuvimos muy de cerca en todos estos procesos, ¿sí? Y podemos decir que hoy el Grupo Consenso tiene un sistema de clase mundial funcionando, en donde hemos podido consolidar un equipo financiero que da todos los servicios y por implementarlo en el resto de empresas en el Ecuador y en el Perú, ¿no? Igualmente implementamos el módulo de Success Factors, que es talento humano, que pues ha sido muy importante, ¿no? El año 21, pues, vemos fruto de lo que les comenté desde el trimestre del año, el último trimestre del año 20, una recuperación del mercado de línea blanca y de audio y video muy importante. Un crecimiento en operación de movilidad que va a significar ventas por 25 millones de dólares, ¿sí? Una recuperación importante del mercado, siendo hoy Marcimex actualmente el primero o segundo retail a nivel de ventas en el Ecuador, habiendo sido antes de la pandemia el cuarto o el quinto. ¿Por qué? Fuimos muy consistentes en nuestra estrategia, tuvimos la liquidez, tuvimos la capacidad financiera de seguir creciendo. Otros, o por decisión o por imposibilidad financiera, no pudieron, y Marcimex hoy ocupa el primer lugar o segundo lugar al mes de mayo en ventas. No se puede precisar mucho esto porque cuando se hacen los estudios de mercado, no se precisa el nombre de la cadena, pero sí las ventas. Entonces es muy fácil asociar las ventas uno al lugar en el cual uno se encuentra en el podio, primer podio, segundo podio, con seguridad, si no es primero, segundo. Hemos reactivado las inversiones, habiendo firmado en el mes de marzo un convenio de inversión con el gobierno por 20.8 millones de dólares para Induglobe, con dos finalidades. La primera, para renovar nuestra línea de cocinas, y la segunda, para un nuevo centro logístico en Cuenca. Y luego, en gran medida fruto del siniestro que tuvimos en el mes de marzo, en donde se incendió uno de nuestros centros logísticos en Guayaquil con pérdidas totales, que a propósito, en menos de 3 meses, la compañía aseguradora nos está entregando el cheque por la mitad de la indemnización. Estuvo adecuadamente cubierto, en condiciones y en montos, y Seguros Equinoccial, que es de Asset Fronting, nos está entregando hasta la última semana de junio la mitad del el 50% del siniestro, manera de anticipo, ratificando de esta forma que el siniestro estuvo adecuadamente cubierto. Y esto detonó pues a que también pensemos en un centro logístico en Guayaquil, que eventualmente incluya la planta de ensamblaje de todo el tema de movilidad,
y pues podamos centralizar de manera mucho más eficiente, inclusive con el sistema de SAP que estamos implementando, ¿sí? Con los distintos módulos de SAP, que conversen, que sintonicen con modelos logísticos a la par. Y esto nos permite en los dos centros logísticos de Cuenca y de Guayaquil, que hoy los tenemos muy dispersos. Entonces, el 20 nos fortaleció, si bien las utilidades fueron muy por debajo de lo que habíamos previsto en condiciones normales, por supuesto, y Marcimex va a tardar en recuperarse hasta el año 22 en sus utilidades, pero nos fortaleció en muchos aspectos cualitativos de la cultura, del sentido de pertenencia del grupo, ¿sí? Y nuevos retos que pues seguimos enfrentando hacia adelante en un ambiente político, económico, felizmente muy favorable, de mucho optimismo, pero también estamos conscientes que representan oportunidades, pero también ciertas amenazas, y en ese sentido, cada 2 años hacemos unos talleres estratégicos donde incluimos a gurús de la industria, de línea blanca y del retail, para que nos actualicen de las tendencias y podamos en base a ello nosotros ir calibrando las estrategias también para poder, digamos, aprovechar esas oportunidades que se dan en un mercado que tiene que consolidarse, me refiero al de retail especialmente, ¿sí? Y pues estar atento a esas oportunidades y también estar conscientes de cómo protegernos de las eventuales amenazas de mercados más abiertos. Esto de mi parte, Iván, en cuanto a la presentación, espero haber podido ser claro, habiendo descrito el escenario en el cual iniciamos antes de la pandemia, qué hicimos para poder soportar, creo que razonablemente bien, esa crisis, y cómo nos vemos del año 21 con estos nuevos retos hacia adelante. Así que, dicho esto, pues listos para que con los miembros de mi equipo que me acompañan podamos solventar inquietudes y dudas que ustedes puedan tener sobre la presentación que acabo de hacer. Varias cosas. Les había dicho tal vez que escriban, pero pues dado que ya participamos en varias ocasiones, quisiera pedirle a Cristian que pueda abrir el micrófono para las personas, pues para todas las personas como tal, de tal manera que puedan hacer sus preguntas. Agradezco desde luego a Francisco por esa exposición completa sobre lo que ha sucedido, digamos, con el Grupo Consenso en estos últimos 15 meses desde la última ocasión en la cual nos reunimos. Y al final voy a hacer, digamos, un wrap-up de aquellos aspectos tal vez que voy anotando, digamos, en base a la presentación. Quiero dar, desde luego, la bienvenida. Solamente voy a nombrar, digamos, de las diferentes instituciones que nos acompañan ahora y desde luego destaco la presencia de Ricardo Ibaneira, que es presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Siempre bienvenido. Y desde luego tenemos pues a diferentes ejecutivos del Grupo Futuro y de las empresas de seguros, como son Seguros Equinoxial, Equivida, Salud. También tenemos pues a personas de Pan American Life, igualmente de Mafre, de la Universidad, de la Escuela de Negocios de la UDLA, también de GCFDI, y no quisiera dejar de nombrar, digamos, a tantas personas que están. Espero que no me olvido, digamos, de ciertas instituciones como tal y de personas, pues, igualmente como quienes representan a Sura y Investment Management, que tiene base, pues, en el exterior. Ese también es uno de nuestros objetivos, el que cada vez tengamos más número de partícipes del exterior en el mercado de valores en Ecuador, y por eso consideramos que es tan valioso el que tengamos este tipo de exposiciones directas entre los emisores y los inversionistas institucionales, y que seamos nosotros como UDLA, como la Universidad de las Américas, la que lidera todas estas reuniones y presentaciones. Así que, por favor, tienen
los micrófonos abiertos. Quienes deseen, por favor, que puedan expresar y directamente pues hacer sus preguntas a Francisco y a su equipo, pues con Fernanda Muñoz y Marcia Ochoa. Así que, por favor, sigan adelante en las preguntas que quieran realizar sin problema. Andrés Barriga nos tiene una pregunta. Gracias, Iván. Francisco, primero felicitarte por toda la estrategia que lleva del grupo. Realmente es sorprendente todo lo que han podido hacer y felicitarte primeramente. Yo recordaba que cuando nos reunimos, como tú decías, en el Club de Unión hace un año atrás, que revisábamos que el tema fuerte que teníamos en el concepto de la titularización era el tema del score que habían creado. El score que les permitía justamente ver este tema del bueno o malo, inclusive adelantarse a este concepto de provisionar cartera que se podría estar deteriorando. Yo quería conocer un poco cómo les fue con eso. No sé si ajustaron el modelo a las nuevas condiciones y también cuánto ha sido el monto que han ido provisionando de esta cartera que se veía que podía migrar. Yo recuerdo que hablaban de una metodología de matrices como de transición, que cuánto de esta cartera se puede ir deteriorando. ¿Cómo ha ido evolucionando un poco ese valor? Si bien en concentración vi que estábamos recuperando los montos de los años anteriores, pero ¿cómo está ese saldo? ¿Ese saldo ha ido creciendo, ha ido disminuyendo? Eso también podría dar un escenario más de cómo está esa calidad del activo, básicamente. Esa era mi pregunta, Francisco. Gracias, Andrés. Francisco, tal vez. Te contesto de la siguiente manera. La metodología del scoring efectivamente nos sirvió para afrontar la crisis. ¿De qué manera? El rato que tú conoces a tus clientes, tú los puedes segmentar. Entonces, en el mes de abril, dado que el ambiente de riesgo del país creció infinitamente de una manera desconocida y imprevista, lo que hicimos finalmente es subir la vara. Es decir, si antes venían 10 a pedir un crédito y otorgábamos 8, o 7 o 6, hoy subimos la vara, ¿sí? A partir de abril. Entonces, en base al conocimiento del score crediticio, lo que haces básicamente es subes la vara y automáticamente la cantidad de peces que caen en tu malla son menos. Entonces, tú eliges de una manera mucho más selectiva el riesgo, ¿sí? Recién al cabo de un año que vemos que la cartera corriente está en los mismos términos del año 19, estamos mirando cómo reveemos y soltamos un poquito las amarras para ser menos restrictivos en la colocación del crédito. En cuanto al impacto de las provisiones, ¿se acuerdan que yo les expliqué que Ricardo, quizás tú en calidad de presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil, puedas apoyar en un afán que tiene la Asociación de Distribuidores de Electrodomésticos, que es la siguiente? Por normas NIPS de Intendencia de Compañías, te exige tener una metodología para provisionar, al igual que la banca. Y nosotros tenemos una que es Equifax. Equifax nos hace estudios que nos dice, señores, su pérdida esperada es esta, su provisión debe ser de tanto. ¿Qué ocurre? A diferencia de la banca que ajusta las provisiones al PIG ese mismo año, las casas comerciales no podemos hacerlo, porque si bien es una norma NIF, la Intendencia de Compañías y el SRI no hablan el mismo idioma en la forma y en el timing. El SRI lo que dice es, si usted lo que provisione ese año, ¿sí? Sigue, por discúlpame que me están llamando urgentemente, pero me integro Ricardo, inmediatamente. Discúlpame. Sí, Ricardo. No conversa el SRI con la Intendencia de Compañías en normas NIRS, entonces no podemos, los timings son distintos. Entonces lo que nosotros hacemos, Andrés, y no ha cambiado la metodología, es de que en base a Equifax, ¿sí? Nosotros,
cuantificamos la cantidad de provisión que debemos tener y le segregamos del balance gerencial. Y fiscalmente vamos dando de baja. Tu pregunta es, ¿cómo nos impactó? Nos impactó en 9 millones de dólares. Es decir, la pérdida esperada con respecto al COVID se quedó corta en 9 millones de dólares. Entonces, el impacto que vamos a ver en el balance gerencial en el 20 y el 21 es 9 millones de dólares más de lo que habíamos previsto de provisiones y por ende, esos 9 millones de dólares se van a ver reflejados en el balance fiscal cuando esa cartera cumpla más de un año de vencida, en el año 20, 21 y algo en el 22. 9 millones de dólares, que más o menos es un COVID, en nuestro caso representó 50% de incremento en la siniestralidad. Si antes era 10, fue 15. Muchas gracias. Súper clara la explicación. Entonces, claro, en las proyecciones que veíamos, ya se absorbió ese efecto de provisión, entenderíamos, ¿no es cierto? Andrés, nosotros presentamos los balances fiscales, no los gerenciales. Entonces, a esos balances fiscales hay que restarle cerca de 9 millones de dólares al patrimonio que gerencialmente lo tenemos segregado y los accionistas saben que no es ese y que en el balance fiscal se va a ir dosificando conforme vayamos dando de baja la cartera. Una de las tareas que tiene el sector este año es quizá con un gobierno y autoridades más amigables con el sector empresarial, conseguir que en este tema de normas de provisión de cartera puedan la Intendencia de Compañías y el SRI hablar el mismo idioma en el fondo y en el timing. Sí, esperemos, Francisco. Clarísimo. Francisco, discúlpame, Francisco, tuve una llamada internacional, no pude dejarla de atender. Sin embargo, recojo tu comentario en el sentido de que la norma con respecto al manejo de las carteras en el sector financiero es distinta a lo que se ve en la necesidad por las características propias del negocio, en el negocio de manejo del crédito comercial de las casas como son Marcimex, ¿de acuerdo? Y eso les está generando un problema con respecto a la parte fiscal y a la parte relativa en los balances, Francisco. Es así, ¿no? Y esto trae problemas también en el proceso de la lectura propia del negocio en un mercado de valores, de poder hacer un proceso mucho más aterrizado a la realidad con respecto a poder emitir, reflejando la realidad de cómo es este negocio en la parte comercial y no a las normas financieras. Así es, Ricardo. Sí, porque finalmente si es que podríamos acogernos a la misma norma bancaria, ese mismo año Equifax nos dice, estas son sus pérdidas esperadas, estas son sus provisiones que las hacemos gerencialmente de manera mensual, ajuste hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del porcentaje de cobertura que quiere tener. ¿Sí? Y conseguimos simultáneamente dos cosas: expresar eso en el balance y afectar al resultado y al patrimonio al mismo tiempo, y no tener los desfases de tiempo que hoy, por esta falta de entendimiento en las normas NIF y el SRI, lo provoca, ¿no? De acuerdo. Yo recojo estos comentarios tuyos y bueno, a través... Se puso en mute, Ricardo. Me encantaría a través de Iván poder contactarnos y créeme lo que en la Bolsa de Valores y con las expectativas como tú terminaste antes de volver a intervenir yo, las expectativas que hay en el mercado de valores, las nuevas normativas, hay un tema de una posibilidad de una reforma a la ley que permitan o que recojan un mercado de valores mucho más dinámico. Así que me encantaría volver a contactarme contigo en los próximos días para entender más el tema y darle todo el apoyo desde el mercado de valores. Cuenta con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Es sumamente valioso y desde luego, pues a su vez lo que nosotros podamos facilitar, pues siempre a las órdenes.
Hay una pregunta adicional que dice, ¿cómo afectó el costo de capital? ¿Cómo se afectó el costo de capital por el refinanciamiento financiero en facturas negociables, papel comercial y titularización en la utilidad como tal y el EBITDA del grupo para el periodo analizado? Sí, bueno, no fue mayor el impacto. A ver, en el papel comercial teníamos una tasa fija, ¿no? Que se mantuvo y que se pagó un ramo de ello en abril y en agosto. En titularización igual había una tasa que no sufrió mayor cambio, Fernanda, ¿no? ¿No? Y en las facturas comerciales sí, una porción pequeña, pero las facturas comerciales muy marginal. Recuerdo que en el mes de marzo y abril, con toda esta situación de por medio, tuvimos que negociar rendimientos del 8%, me parece. Yo diría que puntualmente las operaciones del mercado de valores en ese sentido no afectaron de manera relevante a la utilidad neta y el EBITDA del grupo. Lo que se afectó naturalmente fueron dos temas en cuanto al gasto financiero. El primero, ustedes vieron los saldos de caja que deliberadamente tuvimos, porque cuando estás manejando por la Pasatanga, no quieres manejar un Suzuki Forza, quieres manejar pues un Toyota Land Cruiser, ¿no? Y en ese sentido tuvimos mucha holgura de caja hasta tratar de entender el tema de la pandemia, cómo se iba a descifrar de manera definitiva, y luego vino finales de año con mucha incertidumbre por tema político. Entonces el costo financiero subió, primero porque nuestro stock de efectivo de manera deliberada lo mantuvimos muy alto, y segundo porque hasta el mes durante la pandemia, las tasas de interés, creo que los bancos nos refinanciaban a la tasa máxima legal, obviamente, ¿no? Entonces, no tengo precisamente cuantificado eso, pues serán algunos cientos de miles de dólares, pero no es un tema fundamental que nos afectó, digamos, a la columna vertebral, ¿no? Ok. Otra pregunta tiene que ver con la parte de la organización. Mencionaste que justamente de 4,000 personas que conjuntamente laboraban en el grupo Consenso, pues salieron 1,000 personas. Importantemente, desde el punto de vista práctico, ¿qué significaba acogerse a la ley? Y qué es, porque sabemos que el gasto como tal fueron 3.4 millones más de 1 millón o 1,5 millones, me decían, de la jubilación patronal. Pero a su vez, si es que se habrían acogido a la ley, ¿qué habría significado en valores? ¿Cuánto menos habrían tenido ustedes que egresar? Bueno, lo primero no era una opción para nosotros, porque uno de los 4 valores del grupo es la honradez. Frente a eso, ese tema no era negociable, ¿no? Si uno de tus valores es honradez, respeto, unión, pues, no puedes hacer algo distinto a lo que tus valores te conducen a hacer. Valores de nuestro abuelo, en mi caso abuelo político, de sus hijos, de sus nietos y de quienes trabajamos en la organización. Entonces, la opción de acogernos a la ley no era una opción, simplemente no era una opción, porque no es acorde a cómo nosotros actuamos en base a los valores de nuestra cultura. Lo primero. Lo segundo, ¿qué nos hubiéramos ahorrado? 2 millones de dólares. Sí, esa es la respuesta, Iván. Ok. No, es muy importante. No tengo otras preguntas, Francisco, entonces quisiera nada más, en el camino, mientras voy hablando y tal vez haciendo el cierre de la reunión, ¿no? Quería, y en buena hora que hicimos esta pregunta, digamos, al final, ¿no? Porque hay ciertos elementos fundamentales para que las organizaciones puedan tener y puedan construir verdaderas instituciones que tienen cimientos tremendamente fuertes. Aquello que tú acabas de mencionar, que viene desde antaño, de cómo es lo que se ha ido componiendo esta organización, son desde luego fundamentos tremendamente fuertes
llenos de valores y de principios que la organización lleva adelante y que cuando se enfrenta a crisis como aquella que empezó en el mes de marzo, lleve a tomar una serie de acciones como las que se han manifestado, ¿no es cierto? Desde el inmediatamente trabajar escenarios, luego el definir que, bueno, desde luego, caja es lo que manda y para ello involucrarse 100% la organización al más alto nivel para decir, ¿a qué giramos? O sea, no es todos pueden girar y hacer las aceptaciones de pago, etcétera. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es una forma realmente de ilustrar cuán importante para todos, para la organización, era el tema de liquidez, flujo de caja. Combinado con aquello que se mencionó, pero que lo había notado también, que es el tema de transparencia. Sentarse con los acreedores, sentarse con todos aquellos que tienen que ver con la empresa, es la mejor forma en la cual todos comiencen a entender exactamente por lo que se está pasando, qué acciones se están tomando y que no deje al azar de qué estará pasando. Entonces, el dar la cara, el ser transparentes, finalmente es aquello que permite a su vez el que, en este caso, por ejemplo, el sector financiero, el mercado de valores, etcétera, entiendan una situación. Y en ese sentido, a su vez, acompañen para que puedan seguir tomándose decisiones que son aquellas que han permitido y van permitiendo ver el que la compañía no es que siga igual, el grupo sigue tremendamente más fuerte de lo que fue en marzo del año pasado, por las acciones, los valores con los que se contaba, las acciones que se tomaron, que en definitiva lo que han hecho es fortalecer la posición y la imagen. Imagen y de nuevo, importantemente, con quienes laboran en la organización, porque lograr ese trabajo del equipo, el espíritu de la gente para seguir empujando, no es el trabajo, las organizaciones no salen adelante por que el presidente ejecutivo, el vicepresidente ejecutivo sean los únicos que están pensando en función de la organización, sino que todos, absolutamente los que laboran allí, realmente se sienten que existe una organización que se fundamenta en lo que cada uno hace para salir adelante. Y en esta última parte, nada más lo tomo aquello que deberá ser lo que nos sigue guiando a todos. El país saldrá adelante por lo que cada uno de nosotros aportemos. En este caso, el gran aporte del Grupo Consenso lo destaco. Destaco desde luego la presencia de todos ustedes en este tercer foro. Prontamente la próxima semana saldrá la invitación para el cuarto foro de inversión. Esto que sea la manera en la que a su vez, de manera transparente, seguimos empujando a que tengamos un mejor país en el futuro. Así que muchas gracias, Francisco, Marcia, Fernanda, gracias a todos y a todos ustedes que han participado en este tercer foro. Siempre bienvenidos. Cuídense mucho. Igualmente, un saludo a todos. Gracias nuevamente. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Adiós. Chao, chao. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Que les vaya bien. Ulises, muchas gracias. Anda. Gracias, hasta luego con todos. Gracias, María José.